Bueno, muchachos, vamos a hablar un poquito de la estructura y la forma. La forma de un elemento estructural tiene mucho que ver con su resistencia, con su estabilidad. Es decir, un elemento estructural, dependiendo de la forma que tenga, puede mejorar o empeorar su resistencia. Entonces, para eso hay que entender desde no solo el análisis estático, sino también desde la resistencia de materiales, cuáles son los esfuerzos que los materiales resisten mejor. Por ejemplo, en el caso de los materiales pétreos, nosotros sabemos que el mejor esfuerzo que resisten los materiales pétreos es la, la compresión, ¿verdad? Desde ese punto de vista, si yo estoy trabajando con un material pétreo y es que en la antigüedad lo único que tenían a la mano con lo que podían trabajar era con materiales pétreos o con madera, pero ni siquiera en algunas épocas ni siquiera se tuvo la posibilidad de trabajar con hierro o con acero. Eso es muy reciente. Entonces, digamos que una forma que garantizaba el uso de esfuerzos de compresión es esta, es el arco. El arco es una forma en donde si uno analiza la trayectoria de cargas en un arco, usted se da cuenta que lo que está sucediendo es algo muy simple y es que la roca central o la roca clave, que se llama the keystone en inglés, esta empuja hacia allá y empuja hacia acá, digamos por su forma de cuña. Entonces ella queda acá, pero queda empujando a la roca del lado y a la del otro lado. Esta reacciona hacia acá, pero también empuja hacia acá, reacciona hacia acá, también empuja hacia acá, y así sucesivamente. Si uno hace, y digamos que eso garantiza que la trayectoria de cargas del elemento baje a través de él al, a la columna. Ahora, aquí hay una situación y es que esa trayectoria de cargas, digamos que no, la sumatoria de las cargas no siempre, miren, si ven este análisis que hay acá de cargas, de vectores, esa es la carga de empuje. Entonces ella empuja hacia acá y está, digamos, contrarrestada con la reacción acá y va a venir la fuerza hacia abajo, ¿sí? Esa fuerza hacia abajo se transmite a través del elemento, ¿sí? Pero al final va a haber una sumatoria de fuerzas que no se equilibra, es decir, las fuerzas que están en el elemento hacia abajo, pues van a llegar al piso y el piso la recibe. Pero ¿qué pasa con las fuerzas horizontales? Mire que aquí va quedando un remanente de fuerza horizontal en cada uno de las piedras y al final pues usted va a tener una fuerza horizontal acá y otra fuerza horizontal acá que tratan de abrir el arco, que lo pueden hacer colapsar. Ese fue el problema, digamos que ese es el problema más grande de los arcos y ese es el problema al que se enfrentaron todos aquellos que tuvieron que lidiar con arcos, ¿sí? ¿Cómo lo solucionaban? Bueno, ¿quiénes son todos aquellos? Primero que todo, pues nosotros sabemos que los romanos eran unos expertos para manejar el arco, que hicieron grandes edificaciones con arcos y perfeccionaron, digamos, las técnicas, entendieron muy bien cómo funcionaba el arco, pero no fueron los romanos los que descubrieron el arco, fueron los sumerios. O sea, incluso antes de los romanos, los seres humanos estábamos usando los arcos. Estamos hablando de que la civilización sumeria tiene casi que 7000 años de antigüedad, una cosa así, o un poco más, o 9000, 7000 antes de Cristo, una cosa así. Entonces, digamos que esto es bastante viejito, ¿no? Lo que se conoce del arco. Pues sí, entonces, ¿cómo hacían para solucionar el problema de esta fuerza que trataba de abrir las patas del arco y lo hacía colapsar? Pues hacían lo que está acá. Miren que acá hay un arco, pero lo que tiene como base, lo que tiene aquí, es un gran muro. O sea, tenemos un muro muy grande que es tan pesado que es capaz de absorber la fuerza y no se mueve porque la fricción no lo deja mover, la fricción lo contrarresta hacia acá por su gran peso, ¿sí? Entonces así lo arreglaban.
Por ejemplo, en este caso, en el caso de los acueductos, era mucho mejor todavía, porque ellos entendieron que esta fuerza tiraba para acá, la de este arco. Entonces este arco central tendría este defecto, ¿verdad? Tendría esta fuerza para acá y esta para acá, pero este arco el del lado también tendría el mismo defecto, y aquí lo que sucede es que se equilibran las dos fuerzas. Entonces, digamos, en una composición de arcos subsecuentes el uno con el otro, pues los únicos arcos a los que habría que ponerle mucho cuidado en esos términos sería a los arcos de las esquinas. Por ejemplo, en este caso, recostar el arco contra la montaña podría ser lo mejor que hubiera sucedido, porque la montaña tiene suficiente masa, suficiente inercia para soportar ese empuje. Entonces lo soporta muy bien, ¿sí? Y al otro lado tendría que haber o un muro muy grande o otro elemento natural como la montaña para soportar ese arco. Básicamente esa es la fundamentación de los arcos, o sea, ese es la manera como los arcos funcionan. Hay que decir algo con respecto a los arcos, y es que se cree erróneamente que el arco tiene que estar compuesto por piezas impares, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Y por qué tiene que estar compuesto por piezas impares? Para que se genere acá la famosa clave, la famosa piedra clave o keystone. No, usted puede generar un arco con 8 piezas y aquí no aparece una pieza clave, sino aparecen dos piezas que no son clave, y no pasa nada, el arco funciona normalmente. O sea, eso es un mito medio loco que hay por ahí, pero no tiene nada que ver con la realidad mecánica del arco. Entonces miremos esto. Este video es muy interesante, de la Universidad de Waterloo, donde tratan de explicar cómo funciona el arco, y el arco tiene una relación muy estrecha con las cadenas, y eso es lo que les quiero mostrar con este video, la relación del arco y las cadenas. Entonces miremos, esperen que esto está como, bueno, aquí entonces aquí nos están hablando de que los arcos son muy populares y que se utilizan mucho y que se han utilizado en toda la antigüedad. Usted los puede encontrar en puentes, iglesias, túneles, pozos, las represas y en otros lugares. Las cadenas también las han usado en muchas cosas, pero lo interesante es que hay unos paralelos muy grandes entre las cadenas y los arcos, ¿sí? Entonces el paralelo es que cuando usted pende una cadena de dos puntos, la cadena forma una figura que se conoce como catenaria, ¿sí? Esa figura que se conoce como catenaria no depende del peso de la cadena. Miren, aquí hay dos cadenas con diferente peso, es decir, no depende del peso ni de la masa del material. Siempre y cuando los puntos estén separados la misma distancia, usted va a formar exactamente la misma forma, o sea, la misma figura, la misma catenaria. O sea, la catenaria aparece igual, idéntica, en dos tramos de la misma longitud, apoyado a las mismas distancias, independientemente del peso, ¿sí? Es exactamente la misma figura. Entonces, en la medida en que uno mueve los puntos de apoyo, la catenaria va cambiando, pero sigue llamándose catenaria. Es muy parecida a una parábola. Miren esto. Cuando colocamos dos pesos en una cadena, pendiendo dos pesos de diferente magnitud, un peso más liviano que el otro o un peso más pesado que el otro, más o menos a una distancia igual, la cadena se deforma, ¿verdad? Entonces, lo interesante de esto es lo que sigue. Es, listo, la cadena se deformó, pero cuando lo haces con una cadena que tiene mucha mayor rigidez, la cadena no se deforma. Es decir, ahí el peso sí tiene que ver. Entonces nos están hablando de que las cadenas funcionan a tensión,
que no transmiten momentos, es decir, tienen grados de libertad, entonces no transmiten momentos. Cuando el arco está circunscrito a la misma curva de la cadena, el arco es estable, ¿sí? Lo que pasa es que el arco no funciona como la cadena, no funciona a tensión, funciona todo lo contrario, funciona a compresión, ¿sí? Por eso se llaman figuras inversas, porque digamos, el esfuerzo inverso de la tensión es la compresión. Aquí están explicando lo de la compresión en los arcos, ¿sí? La compresión en los arcos, miren este experimento. Aquí la cadena, mire, la cadena está siendo sometida a dos pesos de diferente magnitud. La forma de la cadena cambia inmediatamente. Ahora, ¿qué sucede si nosotros hacemos lo mismo en el arco? ¿Sí? Si hacemos lo mismo en el arco colapsa inmediatamente. Entonces, lo que se debe hacer es deformar el arco de tal manera que sea capaz de asumir las cargas. ¿Sí? Una vez el arco está deformado y se le conectan las cargas, ya él resiste esas cargas. Ahora, ¿cómo hacemos para saber cómo se tiene que deformar el arco? Entonces es muy sencillo. Para eso aparece otra vez la cadena. Entonces, mire, utilizamos el arco como si fuera una cadena, es decir, la misma forma que se generaba anteriormente con la cadena la están generando con este arco que está articulado, que pues digamos es una cadena que se convierte en arco. Una vez tienen la forma, lo que hacen es que lo voltean, es decir, le quitan las cargas, lo voltean y ahí vuelven y colocan las cargas, y ahora el arco no se deforma ni colapsa. Eso es un método de diseño que no es novedoso, no es nada nuevo. O sea, es un método de diseño con el cual se diseñó esta basílica que están viendo ustedes ahí, que todavía no se ha terminado. Esta es la basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, que tiene una historia bastante grande. Creo que me perdí un poco. Entonces, aquí. Entonces, Gaudí utilizó el método de las cadenas para poder diseñar. Bueno, primero que todo, la Sagrada Familia no es una obra sencilla de entender. Actualmente la están reconstruyendo y Gaudí murió cuando se estaba haciendo esa obra y dejó a todo el mundo loco, porque él era el único que entendía qué era lo que estaba haciendo. ¿Sí? Él tenía unos modelos, pero los modelos se perdieron por la guerra civil. Creo que los anarquistas quemaron el modelo que había de Gaudí y después fue muy difícil entender su obra. Pero actualmente ya digamos que con nuevos materiales se está terminando la obra. Llevan por lo menos 100 años en eso, ¿no? Entonces aquí está la basílica y miren, este es una reproducción del modelo de Gaudí. Entonces Gaudí lo que utilizó fue hilos y bolsitas de arena, ¿sí? Para reproducir por medio del método de la cadena, reproducir las formas que deberían tener sus columnas, ¿sí? Es impresionante el trabajo que hizo, es impresionante. Esto es el trabajo de un genio, ni más ni menos, porque es supremamente complejo. Aquí obviamente ahí la basílica está volteada, ¿no? O sea, patas arriba, pues. Entonces, mire, este es básicamente lo que hizo Gaudí. Él colocó pesos proporcionales al peso correspondiente a los pesos de los techos y de las cargas muertas de los elementos para saber cómo iban a quedar, cómo debería ser la forma de los arcos para que le resistiera esos pesos, ¿sí? Y miren a lo que él llegó, o sea, la forma que obtiene es la forma con la que hizo sus arcos, ¿sí? Lo interesante de eso es que son muchos,
Son muchísimos arcos los que tiene la capilla. Entonces el trabajo era supremamente complejo, pero él lo logró y lo entendía muy bien, pero solo él lo entendía. De hecho, él se obsesionó con esa obra. Bueno, aquí nos están... Sí, Sí, aquí nos están diciendo que, bueno, en casos como los del puente que acaban de ver, el puente es muy rígido, entonces simula el hecho de una cadena sumamente rígida y pues las cargas que pasan por el puente ni siquiera se afectan la cadena, o sea, ni siquiera se afectan el arco. Eso sucede cuando usted no sabe qué cargas va a tener. Entonces usted lo que hace es que rigidiza el elemento, lo hace suficientemente grueso para que le resista cualquier carga, básicamente, ¿sí? En el caso de Gaudí, ustedes vieron que las columnas eran muy delgadas. Entonces esa esbeltez se logra con el análisis de la cadena. Bueno, aquí aparece algo interesante y es que están tratando de hacer un arco semicircular con, con, con madera y perfectamente el arco semicircular funciona. Cuando tratan de hacer el mismo arco semicircular pero con maderas más finas, adivinen qué va a pasar. Pues el arco, cuando le quitan los apoyos, el arco no se sostiene, se cae. ¿Por qué? Entonces, la pregunta es ¿por qué? Eh, si modifican las patas del arco empiezan a ser capaces de sostener el arco. Pero ¿por qué está sucediendo eso? Esa es la pregunta, ¿por qué? Es muy sencillo. Es por la catenaria, ¿sí? Acuérdense que el arco y la cadena son imágenes la una de la otra. El arco tiene que entrar completamente en el perfil de la catenaria. Si no entra en el perfil de la catenaria, el arco no se sostiene, ¿sí? O sea, es la catenaria la que garantiza el flujo de cargas a través del arco. Entonces mire, por ejemplo, este arco semicircular, si colocamos la cadena se sale, o sea, la cadena se sale del arco. Miren que acá también se sale esta partecita se sale. Entonces no está cumpliendo con la catenaria, tiene una forma diferente a la catenaria. Por eso, cuando le cambian las patas y las patas las hacen un poco más inclinadas, ahí sí ya funciona, ¿sí? Por eso colapsa, porque se sale de la... En cambio, cuando es más grueso, pues él entra completamente dentro de la catenaria. Entonces, mire, aquí le cambiaron las patas, ahora sí ya está completamente adentro y es completamente estable, ¿sí? Entonces, lo interesante es saber que el flujo de cargas de un arco, siempre y cuando esté con con la trayectoria de una catenaria, funciona. Si no, no, o sea, no cualquier arco funciona, ¿verdad? Eh, uno podría tratar de que la cadena uno podría tratar de que la cadena quede circunscrita dentro del arco, pero miren que aquí necesitaríamos tensionar la cadena. Eso implica, como es un espejo arriba, implica que arriba le coloquemos no tensión sino compresión, ¿verdad? Porque son inversas. Es decir, si yo coloco acá compresión, que es lo que están haciendo esas dos manos, pues el arco se mantiene. Pero en el momento en que quite esas dos manos, pues el arco simplemente va a colapsar. Entonces, saber qué pesos se le colocan acá sería lo interesante para poder equilibrarlo arriba, ¿sí? Bueno, eh, digamos bueno, aquí hay otra cosa interesante y es que bueno, un arco te soporta mucho peso, ¿no? Una vez el arco esté con la trayectoria de la catenaria, él te soporta mucho peso.
en la vida real, pues los arcos en realidad tienen la forma de la catenaria. La otra manera, acuérdense que la otra manera era utilizar el arco y colocarle unas fuerzas aquí a los lados. Esas fuerzas son básicamente unos muros, ¿no? O sea, si usted puede colocar ahí un muro que le sostenga el arco, pues perfecto, cualquier arco le sirve, no solamente el arco de la catenaria, sino cualquier otro arco, que era lo que les explicaba yo con este ejemplo. Pero hay que entender una cosa, el arco más eficiente no es el arco semicircular, es el arco catenario, ¿sí? Eso hay que entenderlo. Que el arco semicircular se puede hacer funcionar con esas fuerzas laterales que se le colocan a través de un muro, rigidizando las partes laterales del arco, bueno, perfecto, usted lo puede hacer funcionar, ese arco semicircular. Pero el arco que tiene la mayor eficiencia es el arco catenario, no el arco semicircular. Entonces aquí están dando unos ejemplos de que de el relleno que hacen entre los arcos para que se mantengan, y que los arcos pueden estar apoyados en columnas muy esbeltas, pero eso es porque lo que transmiten es pura compresión, y al transmitir pura compresión, pues la piedra es muy buena para resistir compresión y no necesita tanta sección, ¿sí? Entonces aquí están hablando de que los arcos también son, o sea, son muy buenos, digamos en el caso de las presas, porque pues primero que todo funcionan a compresión, este elemento está hecho de concreto y que están respetando el hecho de la catenaria, ¿no? Para que sea más eficiente. Mire, ahí está la cadena y está la catenaria. Y que no todas las estructuras de arco funcionan como arco, en realidad. En algunos casos la figura de arco es decorativa, no tiene una función estructural. Bueno, digamos que dejemos ahí por ahora.